Hola, mi nombre es Keila Macías, soy estudiante de la carrera de danza, curso por tercer semestre y les voy a explicar un poco acerca de lo que es el cubismo y cómo este se relacionó con la danza. Bien, el cubismo fue un movimiento artístico que dio inicios en el siglo XX, exactamente a principios del siglo XX. También fue considerado como una vanguardia que rompió totalmente con los cánones estéticos que tenía ya anteriormente el impresionismo o el renacimiento. Ese se enfocó mucho en lo que fue la pintura. De hecho, este inició gracias a una pintura de Pablo Picasso llamado Las señoritas de Avignon, donde se puede mostrar prácticamente a mujeres desnudas y que tienen prácticamente, si pueden observarlo, como figuras geométricas o planos. Bien, entonces es exactamente esto en lo que consistía el cubismo. Consistía prácticamente no en darle al espectador una idea clara de lo que se ve tal y como es, sino que más bien el cubismo trataba de desformar lo que era la realidad, dándole al espectador ese sentido para descubrir o para idealizar, ver o él mismo formar una idea en su cabeza, un concepto en su cabeza de lo que se estaba observando en la obra de arte. Entonces, esta vanguardia prácticamente se dio gracias también a la fotografía. En ese entonces fue en esa época donde apareció lo que era la fotografía, que plasmaba una pintura, bueno, que plasmaba una imagen tal y como era. Entonces al momento de capturarla era exactamente como se veía, se podía observar en la realidad. Al pasar esto, el artista ya no quería realizar lo mismo debido a que ya existía la fotografía. Entonces lo que hizo el artista en ese entonces fue buscar otras maneras de expresarse. Y así fue como encontró en lo que era el cubismo, eh, prácticamente dándole una deformación a lo que era la realidad. Y encontrando así a su vez otra manera para que el público pueda observar la obra de arte, que anteriormente no se estaba dando. Esta vanguardia nació en Francia. Y es muy curioso porque al investigar me di cuenta de que en esta época también se dio lo que fue la Primera Guerra Mundial, que fue uno de los factores de esa época que marcó mucho lo que fue la sociedad y a los artistas. Entonces, en esa época hubieron artistas franceses que debían ir a la guerra, en este caso como Georges Braque, que fue uno de los representantes, uno de los máximos representantes y fundadores del cubismo, junto con Pablo Picasso o Juan Gris. Bueno, entonces hubieron artistas que tuvieron que dejar esto. Sin embargo, eso no fue motivo para que los otros artistas no seguían pintando y expresándose. También me di cuenta que a pesar de eso, la guerra no tuvo un impacto en lo que era esta vanguardia en sí, sino que más bien el cubismo dejó que la fotografía se encargara de lo que era expresar lo que estaba pasando en la guerra y dar una idea más clara. Lo que hacía el cubismo fue solamente seguir con su manera de expresarse mediante formas geométricas, mediante planos, mediante colores súper fuertes. Y aquí fue donde se dio como un contraste, donde estaba la guerra, donde moría muchísima gente y existía un gran caos socialmente y mundialmente, y estaba el arte, en este caso esta vanguardia, donde seguía expresándose figuras, no seguía expresándose pinturas prácticamente, donde podíamos observar colores súper llamativos que no tenía absolutamente nada que ver con lo que fue esa guerra, sino que más bien estas expresiones comenzaron a suceder ya en la posguerra. Para recalcar, la idea intelectual era mucho más importante que lo que se plasmaba en la obra. Esto fue algo que revolucionó totalmente en esa época, debido a que ya el espectador podría ser parte de la obra y actuar en ella. Tal vez no de una forma tan literal, pero prácticamente lo que hacía el espectador o la persona que podía observar la obra era él mismo formar sus propias ideas y sus propios conceptos de lo que estaba viendo. Entonces aquí el artista ya no le daba una figura tan clara,
sino que dejaba que el espectador tenga imaginación y también sea parte de su obra. En relación a la danza, el cubismo tuvo una gran repercusión. Eh, Cabe aclarar que fue justo en esa época, en 1907, que se creó los ballets rusos de Serge Diaghilev. Este ballet ruso fue prácticamente una compañía de danza, la cual tenía los mejores artistas de esa época. Por lo tanto, estaba, por ejemplo, Igor Stravinsky, estaba Nijinsky, Diaghilev, que fue el que estuvo al mando de la compañía. Y asimismo, hubieron artistas de la vanguardia cubista que estuvieron trabajando con los ballets rusos, más que nada para lo que era la escenografía, los vestuarios, que en este caso participó Pablo Picasso. El ballet ruso no solamente se quedó en en un solo país, sino que más bien tuvo diferentes localidades a las cuales asistió. Una de ellas fue España. Al ir a España, lo que hizo Diaghilev fue prácticamente combinar las distintas culturas que existían. En este caso, en España, uniendo prácticamente las danzas españolas con lo que era el ballet en ese entonces. Y así haciendo una gran combinación y creando algo muy distinto a lo que se estaba viendo, transformando dos culturas en una sola. Bueno, otra de las cosas que me parece súper interesante que encontré fue que uno de los máximos exponentes del cubismo en la danza fue Vicente Escudero, que prácticamente es un representante del flamenco en esa época. Lo que trataba de hacer Vicente Escudero en esa época era llevar toda esta vanguardia, estas formas geométricas a lo que era el flamenco, a posturas flamencas, a movimientos mucho más geométricos, pero siempre y cuando respetando los distintos conceptos que tenía los movimientos flamencos, claro. Bueno, entonces el ballet ruso realiza la obra Parade, una de las primeras obras en las que participó Pablo Picasso. Cabe recalcar que aquí participaron algunos autores que eran grandes representantes de sus artes en lo que era el cubismo. Uno de ellos fue Pablo Picasso en lo que fue la pintura, Jean Cocteau, que fue en la literatura, que incluso él fue el que tuvo la idea de realizar esta obra. Y bueno, Leonid Mazzini, que fue el coreógrafo de la obra. Y no se me olvidaba, Eric Satie, que fue uno de los músicos, el cual incluyó a estas obras muchos elementos que me dio a más o menos relacionarlo con lo que fue el collage en esa época. Por ejemplo, aquí en esta obra, Eric Satie puso lo que eran diferentes sonidos, no un sonido en general, sino como que trató de poner diferentes sonidos a la obra. En Parade, Picasso realizó lo que fue los vestuarios y la escenografía. Entonces, como podrán observar, en los vestuarios eran vestuarios súper grandes que tapaban prácticamente al bailarín y estos tenían como lo que ya se venía viniendo, lo que era el cubismo, formas geométricas y planos. Una de las cosas principales fue que los movimientos que podrán observar son prácticamente geométricos, son más geométricos que suaves o que ligeros, como se venía viendo anteriormente en el impresionismo o incluso en el Renacimiento. Entonces, esta obra contribuyó a un modo especial de hacer comprender que el cubismo no era una simple geometría de formas, sino una transformación de un espacio visual. Eso también fue una de las grandes revoluciones que sucedió en el ballet o en la danza, más que nada porque aquí se incluyó mucho lo que fue la escenografía y cómo el bailarín trabajaba con la escenografía. Por otro lado, se acomodó mucho lo que era el espacio, cómo de un lugar a otro se podía trasladar una persona o un bailarín en este caso, y no solamente quedarse en un mismo sitio. Parade fue una obra de danza que significó una gran revolución en el campo artístico y en cada una de estas disciplinas, tanto en la coreografía, en la narrativa, en las artes plásticas, en la música también.
Y fue exactamente eso lo que hizo que fuera un gran escándalo, la cual lo precedió en cada una de sus representaciones. Sin embargo, creo yo que es una de las obras de arte que representa mucho lo que fue en sí a todo el campo artístico, a todas las artes, en una sola obra. Para concluir, el cubismo, al igual que las otras corrientes artísticas de vanguardias, fueron de gran importancia y sirvieron como influencia y fuentes de inspiraciones para poder observar y así generar reacciones en cadena, lo cual nos lleva hasta el día de hoy, poder observar las diferentes obras que existen, que tenemos en la actualidad, y que estas fueron repercusiones de movimientos artísticos pasados.